Voy a invitarles para que abran sus Biblias en el libro de San Juan, por favor. Libro de San Juan, capítulo 1. Y permítame leerlo para ustedes hasta el versículo 39. Dice así: el día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo: venid y ved. El contexto es, podríamos decir, es la preparación de algo que Dios, o pues que el Señor Jesús estaba pensando podría ser una buena oportunidad para dar una lección a sus seguidores, a quienes estaban ya caminando con él. Así que cuando Juan dijo, mire, y señaló al Señor Jesús como el Cordero de Dios, dos de sus discípulos, de los discípulos de Juan, quisieron seguir al Señor Jesús, y ellos mismos, al seguir al Señor Jesús, el Señor Jesús les preguntó: ¿qué buscáis? ¿O qué buscan detrás de mí? ¿O qué quieren? ¿No? Y ellos dijeron: maestro, ¿dónde moras? Y él mismo, el Señor Jesús, les dijo: vengan y vean. Es una situación que podríamos decir es una interrupción en la agenda y en los planes para ese día. El Señor Jesús seguramente tenía muy bien planeado todo lo que él quería cumplir en ese día. Pero realmente la respuesta del Señor Jesús nos hace ver que para él no era una interrupción, sino era una oportunidad. La oportunidad para que estos hombres caminaran con él. Realmente el Señor Jesús quería compartir su vida con ellos. Esta respuesta, hermanos, de Jesús trae claridad sobre el propósito mismo por el cual Jesús vino a esta tierra. Y él, digámoslo así, muy humanamente, aprovechó cada interrupción, viéndolo desde nuestro punto de vista como una oportunidad para invitar a algunos para que caminaran con él. Las palabras vengan y vean nos muestran su disponibilidad y deseo de que estas personas conocieran al Padre. Podríamos decir que para Jesús, gente era lo más importante. O podríamos decir, gente era su negocio. Yo quiero ser honesto con ustedes, mis hermanos. Ser disponible, bueno, yo estoy muy ocupado. Yo tengo mis planes, tengo mis listas. Tal vez a ustedes también les pasa. Metas, y a veces pierdo el propósito mismo que Jesús nos quiere presentar en este momento, en este pasaje, en este momento de su vida ministerial. Aún como misionero, si estoy ocupado, sí, estoy ocupado en tantas cosas que muchas veces ni permito que Jesús sea parte de mi vida. Y si eso pasa, algo no está bien, hermanos. Tal vez ustedes no tienen ese problema, pero a mí me pasa. Seguro que para Jesús, estos dos hombres eran parte importante de su agenda para ese día. Sí, el Señor Jesús, siendo humano, nos mostró un estilo de vida que nosotros podemos imitar. Él nos dio un ejemplo, no solo en esta ocasión, sino que él dejó el siguiente asunto e invitó a estos hombres a caminar con él. Podemos decir, Jesús siempre estuvo listo para recibir gente en su vida. El conocimiento de las Escrituras, y por las Escrituras podemos pensar en las muchas oportunidades que Dios no solamente invitó a personas a caminar con él, sino que el mismo Señor Jesús planeó varios encuentros donde
muchas de esas personas a su alrededor tendrían un momento clave en sus vidas. Podríamos pensar en la mujer samaritana, Mateo, muchas de esas personas que él curó, Natanael y otros. Muchos son aquellos que en una manera Dios, el Señor Jesús, tuvo y tomó un tiempo para planear y para pensar en ellos, su condición, su necesidad, y atendió esa necesidad. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Jesús tenía claro su propósito. Él vivía para hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad era que muchos caminaran con Él e invitarles para que camináramos con Él. ¿Sí? Yo fácilmente pierdo la perspectiva y no soy consciente de que Jesús está a mi lado. Me enfoco en hacer las cosas más importantes aún en mi ministerio y pierdo la frescura de su presencia. Hago de las actividades algo tan importante que pierdo lo más importante del asunto, las personas, lo más importante para Jesús. Saben, debemos estar pidiendo al Señor nos ayude a reconocer que misiones no solamente se trata de ir más allá, sino que desde el principio, desde el mismo momento, misiones tiene que ver con caminar con Jesús, aprender de Él, entender y aprovechar cada oportunidad que Él, tal vez a través de una interrupción, está trayendo a nuestras vidas. Cuando caminamos con Él, cada interrupción puede llegar a ser una oportunidad para conectar con Él. El solo hecho de que algo pase e interrumpa nuestro día es un momento para decir, bueno, Padre, paro. ¿Realmente qué quieres que yo haga? Tal vez estás trayendo algo a mi vida. Tal vez es una oportunidad para invitar a una persona a mi vida, o tal vez es para que otros puedan ver algo más de Jesús a través de mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, porque nosotros tenemos algo muy valioso que esas personas necesitan. Es más, el ser disponible no es algo natural. No importa la cultura, es algo sobrenatural. Y si digo que es sobrenatural, quiere decir que es algo tal vez planeado por Dios, algo que viene de parte de Dios, producido por Dios, ¿sí? Para que nosotros tengamos en cuenta, seguro Dios tiene un propósito a través de esta interrupción. Seguro que Dios tiene algo para trabajar en nuestros corazones y a través de nosotros en bendición de otros. Pienso, ¿cuáles son muchas de las cosas que nos desenfocan? Tiempo, trabajo, a veces asuntos que pues para nosotros son importantes y podríamos mencionar muchos, pero yo puedo reconocer que el asunto está en mi corazón. Lo que tiene valor en mi corazón, ¿qué es más importante? ¿Mis propios intereses? ¿Tal vez mis negocios? ¿Sí? Si consideráramos la mayor interrupción en la historia de la eternidad, ¿cuál fue? El hecho de que Jesús dejara la eternidad, dejara la comunión con el Padre y bajara a este mundo imperfecto, lleno de sufrimiento y dolor, dejando su estado de santidad y perfección para vivir en un mundo limitado. No es una buena interrupción, tal vez, y no fue una buena interrupción para la comunión con su Padre, pero Él lo hizo. El Señor Jesús bajó, tomó el tiempo y cumplió el propósito como Hijo de Dios. Una interrupción que divide la historia, pero una interrupción que llegó y ha llegado a ser una bendición a la humanidad. Si pudiéramos entender todo lo que implica, tal vez estaríamos más dispuestos
para hacer la voluntad del Padre. Y podremos ver en cada interrupción una valiosa oportunidad para estar, para dejar nuestra comodidad, conectar con Dios y traer a otros más cerca de Dios. Esas valiosas oportunidades pueden llegar en cualquier momento, hermanos. Camino al trabajo, en el mismo trabajo, en cualquier sitio. ¿Saben? Dios nos enseñó a estar disponibles. Él atendió nuestra mayor necesidad y esto trajo un costo para Él. Debemos reconocer que en buena parte de nuestras vidas estamos pensando y actuando de acuerdo a nuestros intereses. Y eso pasó porque hemos perdido la perspectiva que Jesús nos dio. Entendemos el versículo clave de las misiones. Decimos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Eso es lo que dice el Señor Jesús, claro, entendiendo el contexto, y era el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Pero en lo personal, yo necesito, hermanos, escuchar estas palabras en mi vida cada día, ¿sí? Sin esas palabras y sin comprender su presencia en mi vida personal, saben, hermanos, fácilmente yo me desenfoco. Fácilmente yo me pierdo en medio de tantas otras cosas dentro de lo que llamamos nuestra vida diaria. Realmente nuestras vidas pueden llegar a ser un desastre, hermanos. Un desastre si realmente no consideramos lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Primero, Él invitó a caminar a muchas personas con Él. ¿Será necesario para nosotros hoy en día entender la preocupación y el deseo del Señor Jesús de que caminemos con Él? Y no solo esto, sino que al enviarnos a predicar y proclamar el mensaje del Evangelio, nos asegura que su presencia estará con nosotros. ¿Cuán importante es para nosotros, hermanos, reconocer estas verdades? Misiones, hermanos, no solo se trata de ir lejos. Creo que para cultivar un corazón misionero debemos comenzar caminando con Jesús, sintiendo la compasión que Él siente por muchas personas a nuestro alrededor. Fácilmente perdemos la realidad espiritual de que Él nos acompaña cada día. Es verdad. Piensa en las muchas oportunidades, hermanos, que Dios nos está dando. ¿Saben? Tienen un valor único y no tiene que ver solamente con acercar a otros a Dios, sino en medio de ustedes o de nosotros como familia de la fe. ¿Sí? En sus hogares, tiempos informales, encuentros casuales, no hablando de las cosas que vivimos aquí, sino hablando de Él, reconociendo su obrar y la manera en que Él se presenta en cada una de nuestras vidas. Es maravilloso, hermanos, la experiencia de poder ser hijos de Dios y contar con lo que nosotros contamos. La realidad de que Él vive en nuestras vidas y tiene un propósito para nuestras vidas. Es más, disfrutar su presencia en lo personal y a la vez en medio de nosotros. Tiempos, charlas. Solo puedo disfrutar el hecho de que sí, realmente el Señor disfruta, el hecho de que nosotros disfrutamos su presencia. Es interesante porque esta invitación de caminar con Jesús es una réplica, o es decir, es algo que se puede reproducir. Les invito a mirar el versículo 45 en el mismo texto. Y dice que allí la situación es el hecho de que, bueno, vamos desde el 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Otra vez un llamado a acompañar a Jesús, a conocerle, a saber quién era Él.
Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Es una experiencia que se replica, hermanos. Y Natanael es uno de los ejemplos de citas planeadas por Jesús. El Señor Jesús, y pienso mucho en nosotros, hermanos, si pensamos algo semejante a Él, si realmente estamos pensando en la experiencia de vernos como los discípulos, invitando a otros a acompañarnos, pero a la vez ver algo de Jesús a través de nuestras vidas. Pienso en varios escenarios en nuestras vidas. Por ejemplo, nuestros hijos. Muchos de nosotros pues tenemos hijos y se supone que nosotros caminamos con Jesús. Seguro que en muchas de las oportunidades nuestros hijos están esperando escuchar las palabras: ven y ved. Están a la expectativa, tienen preguntas, quieren saber cómo es esto, cómo funciona mi vida con Jesús. Les animo, hermanos, a considerar varios de los lugares en donde ustedes pasan parte de su vida, sus días. ¿Hay personas a su alrededor? Sí, hay muchas personas. Seguramente ellos saben de la fe que ustedes profesan y estarán esperando de parte de ustedes estas mismas palabras: ven y ven. El mensaje, hermanos, no son solo palabras. Nuestras vidas son el mensaje innegable del Evangelio. Nuestras vidas, nuestro andar con Jesús comunica más que palabras. Una de las cosas que yo veo es, bueno, realmente Jesús invitó a muchos a caminar con él, pero también Jesús, por otro lado, planeó esos encuentros. Pienso, yo me veo muy lejos de tener un corazón conforme al de mi Señor Jesús, pues estoy muy enfocado en mis asuntos y pierdo la oportunidad de aprender de Él, de experimentar su presencia, de desafiarme a mí mismo. ¿Cómo es que Dios va a usarme en la vida de esta persona o de aquella o en esta situación en particular? ¿Sí? Pierdo la realidad de que Él me está acompañando y el gozo de disfrutar con otros esta maravillosa realidad de que estoy caminando con Él cada instante de mi vida y que Él me ha prometido su compañía. Es maravilloso, hermanos. Y pienso en misiones y digo, sí, hablamos de ir, hablamos de capacitación, hablamos de recursos, pero ¿qué tenemos? Tenemos todo lo requerido para tener un corazón misionero desde nuestras propias vidas, desde nuestro propio corazón, cultivando esa relación y esa experiencia y esa riqueza que tenemos en Él, hermanos. Les cuento que para nuestros hermanos guajivos no ha sido fácil. Todo esto de lo que estamos hablando, para ellos hablar de Dios es algo que se hace solamente dentro de la iglesia. Solo se hace en el sitio adecuado. No podemos hablar de Dios en otros tiempos. No podemos hablar de Dios en otros contextos. Es algo interesante. No sé si bueno, es parte de la manera como ellos han asumido esta realidad. Pero en el proceso, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de historias como las que estamos viendo, considerando,
estos hermanos, algunos de estos hermanos están dándose en cuenta de que son parte del plan de Dios. Es decir, que tienen al Señor Jesús y que el Señor Jesús no está solamente dentro de su contexto religioso o dentro del lugar adecuado para ellos, sino que el Señor Jesús les acompaña cada día. Al día de hoy, hemos desarrollado algunos materiales de estudio en casa para niños, para jóvenes, y realmente esto ha sido como unas buenas oportunidades para que nuestros hermanos guajivos consideren el hecho de que sí, Jesús camina y está en todo lugar con ellos. Es un buen testimonio de lo que Dios ha hecho, hermanos. Es más, muchos de estos hermanos están participando ya en ir a enseñar a otros lugares, en compartir el evangelio, pero entienden también de que Jesús les invita cada día a caminar con ellos o con Él. Y es un desafío para cada uno de nosotros, no importa en qué lugar vivimos, no importa cuál nacionalidad, no importa a qué grupo pertenecemos. Esta es una verdad supracultural, la presencia del Señor Jesús en nuestros corazones, hermanos, y el cultivar nuestros corazones con esa pasión por personas que necesitan de Dios, no desperdiciando las muchas oportunidades que Dios nos está dando. Un pensamiento final. El señor John Nagel, en su libro El Evangelio en Peligro, dice: nuestra vida en común, lo que nosotros vivimos como comunidad, en opinión de Cristo, seguramente él ha leído bien las Escrituras, dice, es la fuerza más poderosa que él está dispuesto a ejercer para atraer a otros a él. Repito, nuestra vida en común, lo que nosotros convivimos, la vida misma que nosotros disfrutamos en comunión con Cristo, como personas y como congregación, ¿sí? En opinión de Cristo, es la fuerza más poderosa que Él está dispuesto a ejercer para atraer a todas las personas a Él. Hermanos, parece que nuestro entendimiento de misiones a veces está enfocado en más allá. Y el paradigma es, sí, tenemos que apoyar, tenemos que enviar, tenemos que capacitar, pero según esta nota y lo que hemos venido estudiando esta noche, hermanos, el hecho y la verdad espiritual y la realidad es que Jesús nos invita a caminar con Él cada día, a cada uno de nosotros. No importa nuestra vida, no importa dónde vivimos, no importa nuestro contexto, no, todos estamos invitados a crecer, a conocerle de manera personal, ¿sí? A disfrutar su presencia y con esa presencia actuar como Él actuó, invitando a otros, considerando que nuestras vidas tienen algo para ofrecerles, ellos necesitan. Y también planeando, ¿por qué no? Orando y pensando en esas personas que aún en nuestro alrededor no son difíciles. Orando y pensando, Señor, dame la oportunidad para poder compartir, no el evangelio, tal vez un saludo, una actitud, algo que le acerque y que mi vida le acerque o le lleve un poquito más cerca al conocimiento de Dios. Desafía a esa persona, Señor, con mi vida. Así que podemos pensar, hermanos, que misiones no tiene solamente no solamente tiene que ver con ir, con capacitación, sino que nuestro andar diario con Jesús nos capacita para la tarea. Y les invito a volver al ejercicio. Ahora, al escuchar las palabras, ven y ved, ¿qué piensan?
una invitación para cada uno de nosotros para llegar a conocer y experimentar más el amor de Él en nuestros corazones? Sí. Al escuchar las palabras, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Promesa cumplida que debemos recordar diariamente dentro de nuestras atareadas vidas. Así que es allí, con Él, caminando, en donde podemos encontrar un corazón para las misiones, hermanos. Sabemos que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. ¿Qué mejor experiencia podemos tener nosotros que descubrir lo que apasiona al Señor Jesús y disfrutarlo al ser parte junto con Él en nuestras vidas? Yo les invito a orar, hermanos. En esta noche quiero dar gracias al Señor por su palabra. Sabemos, y yo les comento que no es fácil, realmente no es fácil, pero por las Escrituras sabemos lo que Él espera de nosotros, las expectativas que Él tiene de nosotros. Y creo que debemos estar pensando un poquito en organizar nuestras prioridades, hermanos. Estamos muy ocupados, estamos muy atareados, pero estamos desenfocados, completamente desenfocados. No estamos cultivando nuestro corazón en el proceso de caminar con Él. Padre, gracias por tu palabra. Es una gran bendición poderla tener en nuestro propio idioma. Señor Jesús, gracias porque tú nos enseñas muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas, tú mismo fuiste el primer misionero y el corazón tuyo está lleno de una pasión por personas que necesitan de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a acompañarte, a caminar contigo cada día, a ser conscientes de tu presencia y a ser conscientes del llamado que tú nos haces a caminar contigo y a experimentar el amor tuyo en nuestros corazones por aquellos a nuestro alrededor. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar tu palabra en nuestros corazones. Y gracias por este grupo de personas que de diferentes lugares se han conectado, Padre, para escuchar de tu palabra y los desafíos que tú tienes para sus vidas personales. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén.